Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ya estamos aquí con ustedes como cada día en este espacio por la mañana, los viernes, siempre en compañía del compañero Manuel Brito. Buen día, Brito. ¿Cómo están las Buenos cosas? días a los dominicanos y dominicanas, donde quiera que se Y encuentren. felicidades porque Hoy es Día Día del Nacional Periodista, del Periodista. de los informadores públicos. Sí Aunque que yo, viene este es un día que establecido el día desde el 1962. este Un es un día que los Consejo de periodistas no Estado. deberían ni celebrar porque aquí más que celebrar, los periodistas lo que deberían es llorar un día como hoy. Lo primero es que los periodistas no tienen un organismo que los defienda. Eso del colegio eso nunca ha servido para nada. Nunca ha servido para nada. Y ahí lo que hay un grupo de vivos disputándose cada 2 años el control de eso para ellos vivir bien. Lo otro es que los periodistas ganan sueldos miserables. En los medios de comunicación los periodistas ganan sueldos miserables y por eso ustedes ven que los periodistas tienen que recurrir al pluriempleo y buscársela por allí y uno tiene un digital y el otro tiene un programa y el otro tiene tal cosa porque los sueldos de periodistas en los medios de comunicación son miserables, ganan sueldos de obreros, sueldo mínimo en su generalidad. Incluso los medios de comunicación que hace poco pagaban sueldos relativamente eh, no buenos, sino regulares, esos medios cancelan a todos los periodistas veteranos y se han agenciado una plantilla de periodistas nuevos para no pagar salarios reales. Y aquí la prensa está en una situación muy lastimosa. Así es, y la verdad es que un día que ha sido recibido en situaciones que todavía permanecen en las dificultades del ejercicio de la profesión, a pesar de ser una carrera, un oficio del más digno que pudiera ejercer un ciudadano en cualquier sociedad del mundo. Fue interesante la exhortación que en el día de ayer jueves el Papa Francisco, que siempre está activo y pendiente al día a día de las cosas en el mundo, se refería para que los periodistas no sean o sigan siendo tentados por noticias falsas, que no sean imbuidos por el sensacionalismo y por noticias que trastornen la buena costumbre, que no esté pendiente la falsedad y la ambición. Entonces, por ahí estuvo el espíritu de un mensaje del Papa Francisco en el Día Nacional del Periodismo, que se celebra también en el día de hoy en la República Dominicana y que fue concebido en el 1962 en un consejo. La verdad es que uno ve cómo al final del día, al caer la tarde, después de dedicarles los mejores años mozos de su vida, una gran cantidad de dominicanos son enterrados en condiciones paupérrimas, su vida son con una forma de vivir bastante precaria, sus ingresos, como se ha señalado, de su salario para vivir con dignidad en ejercicio tan digno como es el periodismo, es el peor pagado en la República Dominicana. Las pensiones que recibe un periodista, el que logra conseguirla por un mandato de un decreto presidencial, no le alcanza ni para los medicamentos que debe consumir en su condición de diabético, hipertenso o una enfermedad de estas comunes catastróficas que puede estar consumiéndolo. La verdad es que
este día con mucho ánimo de seguir construyendo, porque el periodista es el constructor de las historias, es quien deja el presente, el futuro y lo que son las improntas del pasado. Cuando un historiador tiene que recurrir a una investigación para poner en un determinado momento en contexto un hecho, donde recurre es ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Los periódicos, las revistas, los videos, los sonidos que pudieran estar en los archivos, y consultar en términos de testimonios personales a periodistas y a personalidades, y siempre usa ese historiador a un investigador de información que es el periodista, en el caso para localizar los datos, las informaciones que requiere. Es decir, que estamos en presencia de un ente muy determinante como es el periodismo en cualquier parte del mundo. Bueno, así es, pero nada. Bueno, nosotros habíamos sostenido aquí en este espacio, desde que se dio el show este con la magistrada Miriam Germán, yo había dicho que eso lo que significaba era que ese escarceo del procurador a Miriam y la actitud del presidente y de los demás miembros de la Suprema Corte, del Consejo Nacional de la Magistratura, yo decía desde un principio que eso lo que me evidenciaba a mí era que había un objetivo político del gobierno de dejar a esa magistrada fuera de la Suprema Corte de Justicia. Y yo tenía esa percepción, primero porque le entregaron un año antes una condecoración, que yo siendo ya se la devuelvo al presidente Danilo Medina, y esto no es personal, pero usted no me puede condecorar a mí y después sacarme porque yo no, pues si usted me saca porque usted entiende que yo no tengo las condiciones para estar ahí. Entonces, primero un año antes le dan una condecoración. Después, el procurador va con dos paquines, porque eso eran una especie de paquines o de panfletos, como le decíamos en la UAS, y para denostar la imagen de la señora Miriam Germán. Y los pasquines esto lo leen, y toda la parafernalia de comunicación del gobierno sale a decir que eso que dijo el procurador ahí, eso era verdad. Lo que indica que hubo una coordinación política para convencer a la sociedad de eso. Y yo por eso, yo entendía que había un objetivo político del gobierno de sacar a Miriam Germán, y yo decía, y otros jueces. Luego yo me encontré con una persona muy vinculada a Hipólito Mejía. Y esa persona me dijo que a Hipólito Mejía le iban a poner una o dos personas, no sé. Y que esos jueces lo iban a sustituir a todos. Y yo le dije, a mí no me parece, porque hay dos o tres que tienen una coincidencia. Leonel, además, Leonel, cuando formaba esos órganos, Leonel consultaba a todo el mundo y al propio Danilo Medina, y todo el mundo recomendaba gente. Yo estoy seguro que hay alguien que recomendó a Danilo, no sé. Pero la verdad es que luego otra persona me confirmó lo que allá me habían dicho, que la Suprema Corte de Justicia la iban a desmantelar, y que incluso, me dijo esa persona, que incluso el presidente Medina, cuando se refería, hablaba de la Suprema de Leonel. Y ahí yo me terminé de convencer, además del precedente que ya se había sentado en la Junta Central Electoral, que se lo llevaron todos, en el Tribunal Superior Electoral, que se lo llevaron todo, el relleno en la Corte Constitucional, que fue a todos,
O sea, el estilo indicaba por dónde venía la cosa en la Suprema Corte de Justicia. Luego nos llegó la información de que Luis Henry Molina iba a quedar como presidente, porque el presidente Medina entendía que ese órgano tenía que estar dirigido por una persona muy vinculada a él. Bueno, y todas esas informaciones que nosotros en estas últimas 2 semanas habíamos sostenido aquí, asimismo se dio la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Como mismo nosotros lo habíamos dicho, como lo habíamos sostenido en estas 2 semanas, que eso iba a ser así, y así mismo ha sido. Primero, una percepción de las actuaciones del gobierno. Y segundo, las informaciones que nos llegaron. Incluso por las mismas posiciones que habíamos asumido, hubo gente que fuera de... nos tocó el tema y nos dio informaciones de lo que iba a pasar. Yo siempre sostuve que para mí el problema no era simplemente Miriam Germán, que Miriam Germán era una entre un grupo, que ahí habían varios jueces con condiciones para permanecer en la Suprema Corte de Justicia. Y además que yo entiendo que los profesionales tienen que hacer carrera, y en este caso, ahí habían jueces que venían haciendo carrera en la judicatura. ¿Por qué interrumpirle su desarrollo? Cuando además se habían manejado con mucha pulcritud, con profesionalidad, con condiciones. Y yo insisto, no solo ahí habían varios, pero fue totalmente cercenada la Suprema Corte de Justicia, fue desmantelada. Y lo grande del caso es que ni siquiera los jueces que estaban ahí para representar a los jueces defendieron la carrera de esos jueces. Porque Mariano Germán, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, estaba más alineado con la posición del gobierno que con el deber de él de defender a los jueces. Y Fran Soto también, que es quien tenía la vocería o la representación de sus colegas, tampoco lo hizo. Los únicos que votaron por los jueces de carrera fueron los del PRM. Después más nadie sacó a relucir el derecho que tenían algunos de esos jueces. Yo, independientemente de cuestiones políticas, yo creo que la judicatura merece una mejor suerte. Y yo creo que aquí hubo un esfuerzo, y lo peor es que instituciones como Finju se adhirió a eso, a que se cercenara Ya para mí Finju no tiene credibilidad, porque Finju es una institución que se dobló para que se cercenara la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que aquí se había hecho un esfuerzo grande por, independientemente de que aquí hubo gente que, principalmente Hipólito Mejía, que se pasó 4 años atacando y destruyendo a la Suprema Corte de Justicia, tomando nada más el hecho de que Mariano Germán es hermano de Alejandrina y de que Fran Soto y Alejandro Moscoso Segarra habían pertenecido al PLD. Pero nada más por ellos 3 se mantenía un ataque sistemático a la Suprema Corte de Justicia. Y Mariano Germán, a pesar de eso, de que él sabía que no era verdad y que la Suprema Corte de Justicia, cuando le había tocado manejar casos fundamentales, casos de mucho peso, la Suprema Corte de Justicia había hecho eso. Mariano Germán prefirió adherirse a ese concierto destructivo en contra de la Suprema Corte de Justicia, junto con Fran Soto. Bueno. Es lamentable, pero eso fue lo que pasó. No, la verdad es que la Suprema Corte de Justicia, que ha venido por la presión también social y la expectativa de conciencia que sectores y ciudadanos de manera individual han venido haciendo de lo que es el papel y la importancia en una sociedad democrática, en un país que debe encontrarse con su desarrollo. Estas altas cortes han venido siendo
punto importante de la agenda de la gente común y de los sectores del país. Y no es menos cierto que ha habido un despertar en el proceso de renovación de este espacio de justicia al más alto nivel del país. Y ha encontrado a la Administración de Justicia en un profundo cuestionamiento en todo el sentido de la palabra. Son miles y miles de millones de pesos. Se pudiera decir 2 o 3 veces, por decir algo así, del presupuesto nacional en temas, en expedientes, en situaciones aún por decidir, producto de ese letargo, de esa situación que, como se dice y que tiene un gran contenido al decir, cuando se habla de que justicia denegada, de justicia retardada, es justicia denegada. Entonces, la Suprema Corte de Justicia tiene ahí un montón de situaciones que acumulan miles y millones de pesos en el limbo y en espera de esas decisiones, lo que requiere que uno pudiera ver de que se trata ese espacio en cualquier país del mundo, hasta en los mismos Estados Unidos, es una decisión política. Pero eso no significa de que se cercene la dignidad de la gente y que haya que recurrir a la más alta perversidad, para dañar, destruir el buen nombre bien ganado. Uno piensa que tiene necesariamente, se ve compelido, obligado a recurrir, a referirse al tema de la magistrada Miriam Germán, porque sería imposible tratar el tema sin que uno se sustraiga de la parte de ella. ¿Cómo se articuló? ¿Cómo se diseñó un guión para socavar la moral, la dignidad profesional de carrera de esta mujer, como otros que debieron quedar, 4 o 5 de los que estaban, o 6, y se articuló ese plan? Y fíjense bajo qué intención a mi interpretación. Como se había producido, ella es una puntilla, un clavito en el zapato para el manejo de situaciones desde la Suprema Corte de Justicia, por lo que pudieran los sectores interesados ahí interpretar. Y saben cuáles los criterios, las posiciones, la firmeza, las transparencias de Miriam Germán. No quiero decir que es una santa, ni me interesa ni me importa que sea diabla o que sea santa. Lo que sí, que uno no puede hacerse ajeno en estos espacios, en un país que tenemos carencia de dignidad, de moral, de principio, de lealtad, que las cosas ocurran de esa naturaleza y se cercene lo bueno y que uno lo pase desapercibido, porque ahí sí es verdad que estamos, o con miedo de decir las cosas, estamos contribuyendo a seguir destruyendo las cosas pocas que existen para que el país marche bien en democracia. Entonces, como esa doña iba a ser un obstáculo, se le comenzó a crear una antesala de una crítica perversa para afectar la moral y su dignidad, como una manera de condicionamiento a la población dominicana para que no sea el impacto de que haya una intención en su exclusión, en dejarla fuera, y que se entienda que se dejó afuera por la acusación perversa de mentiras y situaciones que se le articuló para justificarse y darse exactamente lo que aquí estamos presenciando.
La verdad es que es de esperarse la dinámica, el desarrollo de la responsabilidad que tendrá esta nueva Suprema Corte de Justicia en un proceso medianamente renovado desde el punto de vista de su imagen, de su papel, de su responsabilidad, de su contenido, desde su accionar. Ya hemos señalado que si usted busca, ve, conoce, lee, hay un montón de expedientes y de situaciones que le competen al país, a la sociedad dominicana, acumulado ahí, abandonado para una decisión de justicia pronta. Justicia retardada es justicia denegada. Insisto en decir con esa verdad que es más grande que una montaña. La verdad es que la Suprema Corte de Justicia y cualquier organismo de esa naturaleza requiere, al margen de un profesional probo en el área y de carrera, como lo establecen sus criterios a tomar en cuenta, también es de esperarse que un tribunal así esté en manos de un efectivo y verdadero gerente desde el punto de vista del manejo de esa alta responsabilidad. Y veremos el desarrollo de ese nuevo equipo, porque las expectativas están bastante estimuladas, bastante altas están, y Henry Molina es un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Es de suponerse que de manera automática abandonará el puesto, pero la verdad es que Miriam Germán, insistimos, y no podemos dejar de insistir, no mereció ese trato. ¿Cuánto ahí? Ni Miriam ni otros más que estaban ahí. ¿Cuánto no? Pero me refiero... Que son gente de competencia. Me refiero de Miriam, no porque quedara fuera o adentro, sino por la campaña que se hizo, que es la parte a observar en este caso, con la manera perversa en que eso se hizo. Al margen de que nadie puede asumir de que un puesto público es el principio y el fin de su vida, ni que es dueño y señor de ese puesto. Es de entenderse los criterios de renovación, de oportunidades, eso es importante, es bueno, pero que eso se produzca a cambio de perversidades, ahí no. Y si usted señala, porque aquí en este país eso es lo bueno que está esto, que antes habían informaciones, como se le llamaban, de Estado, informaciones privilegiadas desde el punto de vista de la sociedad, en religiosos y en políticos, en empresarios, que la manejaba una cúpula. Ahora, mi hermano, mire, uno maneja las informaciones. Es más, aquí hay gente que a mí me están escuchando, y hay una buena amiga que hasta anoche le escribí, que hace un mes que yo le dije, mira, van a poner a Henry Molina y van a sacar a Miriam Germán. Y me dijo, y eso está confirmado. Óyeme lo que te estoy diciendo. Cuando yo te diga algo o te mande algo, y anoche le repetí eso, no pregunte que si eso está confirmado. Si no se da fue porque en el camino se cambió la señal, pero no porque no estaba eso de la fuente en el momento en que la estoy informando. Pero hace mucho que nosotros habíamos dicho eso. Tú sabes que soy efectivo en ese tipo de cosas. Y anoche yo le escribí diciéndole ese asunto. Fíjate lo que te dije hace como un mes. Y exactamente así ocurrió. Entonces, ahí hubo jueces que con comportamiento y situaciones, en todo el sentido de la palabra, que van a salir muy tranquilitos a su casa, como que no le picó un moquito, como que son unos santicos. Y entonces, en este caso, para hacer la comparación, porque a veces no son buenas, pero a veces son demasiado buenas, Miriam Germán, con esa perversidad, se va, al decir de muchos,
como lo peor de la justicia dominicana, a pesar de que uno que viene observando el comportamiento de muchas personas en esos espacios, en un antes y un después, y en el mismo trajín de sus funciones, uno sabe, para que no se lo cuenten, porque insisto, aquí las informaciones privilegiadas ya no es arriba que se manejan, ni de quienes la producen. Ahora es de abajo hacia arriba la cosa. Y hay gente que son actores directos de una información, de una noticia. El blanco de la noticia, la fuente directa de la noticia desde el punto de vista de ser actor. Y a veces no saben los detalles, siendo él el protagonista, como lo pudiera uno en estos tiempos saber y darse cuenta de los detalles de determinadas informaciones y de determinados hechos que le compete directamente a un sector, a una persona ya en este país. Y uno ve cómo hay gente ahí que serían tranquilitos, como unos santitos para su casa. Mira. Y vemos cómo esta doña, que es lo que indigna, de una forma que no me canso de usar el término perversa, se le montó una acción tan vulgar, y a pesar de uno conocer sus inicios en la carrera de justicia, una persona de carrera, cuál ha sido su impronta, y ahí están los hechos de esta doña. Y esa parte, al margen de que nunca le he tratado, no le conocemos, más que de la referencia que me han dado sus hechos, para yo, con todo el nivel de responsabilidad, decir lo que siento y creo y digo, porque no sé si es bueno o es malo. Para muchas personas esos criterios son malos y esa forma de vida, que yo asumo las cosas como las creo, la entiendo, me pongo siempre del lado de los más humildes, porque mi padre eso me pidió, que siempre lo asuma. Mira, bueno, pues hubo, nada más ratificaron 3, uno por cada sala, como forma de dejar algún nivel de experiencia en cada una de las salas operativas de la Suprema Corte de Justicia. Los ratificados son Francisco Antonio Jerez, de la Sala Civil y Comercial, el magistrado Fran Soto, de la Sala Penal. Que se acomodó bastante ahí en una serie de situaciones. Él va a ser presidente de la Sala Penal. Para lograr mantenerse ahí. Eso no crea que fue ese escarceo tan fácil. Sí, pero además él era el secretario del Consejo y el vocero. Y Manuel Ramón Herrera Carbucia, de la Sala de Tierra Laboral, Contencioso Tributario y Administrativo. Herrera Carbucia fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura como primer sustituto del presidente, mientras que la magistrada Pilar Jiménez Ortiz será la segunda sustituta del presidente. Bueno, ya ustedes saben, hoy al mediodía van a ser juramentados. Pero es lamentable que una persona como Mariano Germán haya terminado su carrera en la Suprema tan lastimosa, actuando de espalda al conjunto que él debía representar, tanto él como Fran Soto, pero más Mariano Germán. Mariano Germán debería sentir vergüenza por su actuación ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque no hizo lo que tenía que hacer. Actuó como los perros que se meten el rabo entre las piernas y se van corriendo cuando la situación se pone álgida. Y es lamentable eso que ha pasado, que a tantos magistrados se le haya cercenado su carrera. Gente que venían en una trayectoria profesional, en un ejercicio sostenido ahí en la judicatura, y que merecían que se les respete. Y por eso yo digo que no solo, miren, ahí habían varios jueces de mucha valía,
que fueron excluidos simplemente porque no se doblaban a la hora de hacer su trabajo. Pero nada, son de las cosas, como decía hace un momento Brito, son de las cosas que tienen que pasar. Hay una máxima que dice que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. No es que sale, se tira incluso. Sí. Se tira. No da chance ni a caminar. Así es. Eso es así. Alexander, está el tema del debate ahora en la Junta Central Electoral, un tema campal, de que si el voto de los diputados debe arrastrar a los senadores, y los senadores diciendo que sí. Entonces hay un debate que no sé hasta qué punto sea necesario. Vi ahí como que se entendía o no se entendía la posición del PRM, en el sentido de que está el criterio que la boleta no es que se produzca el hecho que sea no de arrastre, sino que estén divididas las boletas. Sí, que la gente vote por el senador y vote por los diputados. Sí, pero que la ley de partidos tiene contemplado el criterio de como tal. Entonces ahí hay una situación que hay que ver. Porque en la Junta uno observa que los partidos mismos, los mismos partidos, llevan temas que ya están contempladas en la Constitución. Parece que no leen la ley de partidos, que están en la Constitución o en las leyes, o están en las leyes que los regula a ellos mismos como organizaciones políticas. Y entonces en la Junta se llevan unos debates que ya son de ley, que la Junta no está en capacidad, ni lo tiene que hacer ni lo puede hacer, o el pleno de la Junta o el pleno en la reunión que se produce, una determinada reunión que se pueda producir con los partidos y en la Junta Central Electoral. Y yo siempre he dicho que los partidos y el liderazgo nacional tienen que estar muy pendientes con la Junta Central Electoral. Tú recuerdas que desde que nombraron, porque el amigo Castaño, Julio César Castaño Guzmán, no está administrando un proceso electoral de cuando él lo administró en el pasado. El mundo y las cosas cambian en tiempos más cortos, y más este tipo de actividad se acelera más de manera aritmética el cambio, que hace unos años en que él fue presidente de la Junta Central Electoral. Y también veo que de todo opina. Entonces esa persona sí que tiene que hablar un poco más, como se dice, en su condición de sus responsabilidades por sentencia, más que con palabras, tiene que administrar un poco ese aspecto, sin que eso no signifique de que no haya, con una voz autorizada en una situación tan complicada, donde van a haber más de 4.000 candidatos participando, que no se le vaya dando, para decirlo de alguna manera, un día a día a la población para edificarla, orientarla de lo que está ocurriendo, porque la situación del bien o el mal manejo en la Junta Central Electoral tiene de manera transversal un impacto en la tranquilidad social, política y democrática de la República Dominicana, por los intereses de esas decisiones ahí que envuelve el destino de quién o no gobernar el país, más si hay una decisión popular alrededor de una simpatía. Entonces, pero sí, siempre he estado medio arisco, y tú muy bien sabes que siempre he estado observando y con mis dudas la situación del presidente de la Junta Central Electoral y hasta de ese pleno completo con relación al nivel de gerencial y de accionar y de coordinación y de temple
en el manejo del volumen de situaciones que se anidan por la naturaleza misma, seguimos señalando, del proceso electoral de las elecciones del 2020. Entonces, uno siente algunos vientos, algunos nubarrones en algún ambiente que siempre cuando se dan, ocurren previo, uno se crea una idea, ¿verdad?, de lo que pudiera venir al final, porque esas son señales, como se dice, que cuando ya se sabe que el domingo es bueno, desde el sábado uno lo percibe. Entonces, bueno, por ahí hay que estar pendiente, hay que estar pendiente. La verdad que ese es un tema de mucho interés para los partidos y yo pienso que al final la Junta va a implementar lo que decidan los partidos en relación a eso del arrastre a favor de los senadores. Y los informes que yo tengo es que la mayoría de los actuales senadores, la mayoría tiene una aprobación muy baja. Incluso por eso hubo una reunión con los senadores y le instruyeron a que convoquen unas supuestas asambleas reeleccionistas en todas las provincias como forma de que la gente vaya. Y por ahí anda circulando, creo que fue tú que me la mandaste, 2 o 3 de esas asambleas que eran supuestamente unas asambleas reeleccionistas, y cuando la gente va y empieza el acto y la gente ve que no es verdad, que es una asamblea reeleccionista y que el presidente no está ahí, la gente se ha ido y ha dejado solo a los candidatos. Entonces, solo con el micrófono para que echen discurso a las sillas. Y eso se ha dado en varias de las asambleas políticas que han convocado en distintas provincias los actuales senadores. Tienen una aprobación muy lastimosa y entonces ellos se están valiendo del nombre de Danilo Medina para convocar esas asambleas. Por lo que yo pienso, me da esa impresión que en el caso hipotético que la mayoría de esos legisladores logre una repostulación, ellos van a presionar a la Junta para que se mantenga el arrastre de los diputados, porque si no la mayoría va a perder sus escaños y ellos no van a querer eso. O sea que yo pienso que en la medida en que esos senadores logren imponer sus candidaturas, el gobierno entonces presionará a la Junta para que deje o quite el arrastre de los diputados. A mí me parece que eso es una inconsecuencia. Yo voto aquí en el Distrito Nacional. En el caso hipotético que yo vaya a votar que yo quiera votar por un senador y por un diputado de otro partido, no puedo hacerlo. Porque si yo voté por Manuel Brito para diputado, ya el voto mío para diputado por Manuel Brito arrastra a un candidato a senador que a lo mejor ni siquiera a mí me simpatiza. Y por lo tanto yo creo que eso es ilegítimo. Y los partidos van, al fin y al cabo, principalmente el PLD y el PRM, van a terminar imponiendo su criterio en ese sentido. Lo que ellos entiendan que más les conviene para mantener su hegemonía y mantener pequeños a los pequeñitos, bueno, pues eso se va a ratificar o no. Pero es una situación que la Junta tiene que verla, porque tengo entendido que la ley electoral establece el voto por candidatos. Incluso se habla ya de que van a aplicar el voto preferencial en el ámbito municipal, que antes usted votaba por el alcalde y arrastraba a todos los regidores. Ahora tengo entendido que la gente tendrá opción de votar por un candidato a alcalde y por los candidatos a concejales de manera indistinta.
Y entonces eso para mí es favorable porque eso fortalece la democracia y todo lo que fortalezca la democracia a mí me gusta. Bueno, vamos a una pausa. Volveremos inmediatamente con más temas en este espacio por la mañana. Únete ya a los que